Para ponerlos en YouTube también. Y el propósito no es de que me conozcan a mí, hermanos. El propósito es que la palabra de Dios pueda ser esparcida para tocar otras vidas y otros corazones. Personalmente, no me gusta que me vean en YouTube. Usted dirá, pastor, cuando a usted le toque predicar, usted diga. Cuando lo vean, quién sabe cuánta gente, ¿verdad? Pero estamos preparados entonces, hermanos. Allá atrás estamos listos. Permítame contarle la historia de la hermana Bárbara. La hermana Bárbara iba a una iglesia pentecostal donde el mover de Dios se hacía sentir. Y en cada reunión, la hermana Bárbara se levantaba para dar un mensaje que venía de Dios. El asunto es que el pastor escuchaba el mensaje y veía que algunas cosas no cuadraban con lo que la palabra de Dios enseña. Después de unas 2 o 3 veces, el pastor se acercó con mucho amor a la hermana Bárbara para llevarle la palabra y mostrarle que algunas de las cosas no estaban en línea con la palabra de Dios. Pues la reacción de la hermana fue de ofensa. Se molestó porque el hermano trató de corregirla. Y aún llegó a acusarle diciendo que él no podía reconocer que ella tenía la unción profética para dar palabra. Y así con esa actitud, hermano, de ofensa, salió de la iglesia para nunca más regresar. Qué barbaridad lo que hizo la hermana Bárbara. Salir de la iglesia porque no pudo recibir corrección. ¿Cómo es que debemos de ejercer los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, las manifestaciones del Espíritu cuando a Él le place manifestarse en nuestras reuniones? De tal manera que todos podamos ser edificados. Una vez más, de tal manera que todos podamos ser edificados. Y aún aquellos que nos visitan no salgan asustados pensando que a saber qué fue lo que fumamos ese día. Pues bienvenidos a nuestra serie 1231. En los últimos mensajes de esta serie hemos estado viendo cómo el Espíritu nos está enseñando acerca de cómo debe ser la adoración en la iglesia. También aprendimos que el amor, hermanos, el amor es parte esencial en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y en la iglesia de Corinto se estaban llevando abusos con respecto a las manifestaciones del Espíritu. El apóstol Pablo trata de corregir esta situación y es interesante que hoy en día en muchas de nuestras iglesias pentecostales podemos encontrar la misma situación. Por ejemplo, esto es lo que estaba pasando ahí. Pareciera que los dones de lenguas y profecía eran los que más abundaban y eran los que más se abusaban. También encontramos que pareciera como que el apóstol está dando más énfasis, más prioridad o importancia al profeta que al hablar en lenguas. Y esto hace que la pregunta surja: ¿es el que tiene el don de profecía es mayor que el que habla en lenguas? Otro aspecto a considerar: muchos hablaban en lenguas, pero no había interpretación. Y en el transcurso de la exposición de la palabra vamos a encontrar que Pablo trata de enmendar, corregir todas estas situaciones. ¿Acaso en el mensaje, en el consejo que él da, él está oponiéndose a hablar en lenguas en público? Vaya al capítulo 14 de Primera de Corintios, que es donde vamos a estar exponiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y encontramos un versículo que ha sido muy discutido, el verso 34. Primera de Corintios 14, verso 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Acaso el apóstol era un machista? ¿Acaso la tenía en contra de las mujeres? ¿Se estaba oponiendo a las mujeres? Vea el verso 29, había otra situación también. El verso 29 nos da claridad a la situación que estaba sucediendo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Pareciera que muchos profetizaban, pero las profecías no eran juzgadas o examinadas. Y algunos decían que el Espíritu les hacía perder el control de ellos. En 2 Corintios el apóstol Pablo menciona algo que se ha hecho un canto entre nosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ya se acuerda de ese canto. Hay libertad. Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Eso es lo que dice en 2 de Pedro. ¿Acaso podemos perder el control en nombre de la libertad que nos da el Espíritu Santo? ¿Qué es la respuesta que el apóstol le da a todas estas situaciones que estaban sucediendo en la iglesia pentecostal de Corinto? Son situaciones que se dan muchas veces en nuestras iglesias también. Por lo tanto, es importante que pongamos atención a las respuestas para que nos ayuden a tener reuniones en las cuales todos seamos edificados. Mire, el pensamiento que quiero plasmar en ustedes es esto. Toda manifestación del Espíritu Santo es dada para edificación de la iglesia. Toda manifestación del Espíritu Santo es dada para la edificación de la iglesia. Vamos a recibir los dones del Espíritu, anhelo los dones del Espíritu, queremos los dones del Espíritu, pero eso Dios lo da para que de acá todos salgamos edificados. Y algo más, Dios puede usar los dones para el evangelismo también, especialmente profecía y lenguas, hermanos. Sé que vamos a orar que Dios nos guíe. Padre, venimos con gratitud ante ti porque nos das la oportunidad de poder abrir nuestra Biblia, ya sea la Biblia del libro o del iPhone o del iPad. Pero Señor, gracias por esa libertad que tenemos para poder congregarnos. Ahora yo te pido que este mismo Espíritu que nos trajo libertad sea el Espíritu que nos guíe, nos dé entendimiento y claridad acerca de lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver entonces lo que se nos está enseñando. Primero creo que es necesario mencionar algunas cosas para poder entender esto. Recuerde esta situación hace 2000 años. Pablo lo está viviendo en una cultura totalmente diferente. Hemos hablado ya de algunas diferencias. Por ejemplo, en esa área del mundo, los hombres se besan en la mejilla y no es para alarmarse. Aquí entre nosotros, pues aún a veces ni el papá besa al hijo ya mayor en la mejilla porque se siente un poco raro. Entonces debemos de entender algunos de esos aspectos, ¿verdad? Primero quiero recordarle que la persona que tiene el don de profecía, el don, no necesariamente es profeta. Sencillamente tiene el don. Hay una diferencia entre el ministerio del profeta al don de profecía. No es correcto decir que si algún hermano o hermana es usada en el don de profecía, entonces ya es profeta. Hay una gran diferencia. Segundo, recuerde, las iglesias, la congregación se reunía en casas. No había edificios como hoy en día. Eran en las casas y todo dependía de la casa. Si la casa era grande, cabía más gente. Si era pequeña, pues claro, no iba a caber mucha gente. Hoy en día tenemos la bendición del sonido, de los micrófonos. Pero el lugar y la cultura es diferente. Tenemos que aprender a ver algunos principios para que todos podamos ser edificados para hoy en día en el siglo XXI. También quiero mencionar, creo que es digno de mencionar, que Pablo está dando instrucciones acerca del uso de las lenguas y la profecía en el contexto de la adoración de la iglesia. O sea, eso es muy importante, hermano. En el contexto de cuando nos reunimos como iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hoy en día se ha hecho bien popular que todos tienen una palabra para otros. ¿Me escuchan? Hermano, tengo una palabra para usted. Hermano, tengo una palabra para usted. Y a veces pareciera que es un ministerio más personal que corporal. Ahora, no negamos que Dios pueda tener palabra para nosotros. No me malinterprete tampoco, no estoy diciendo que eso no existe. Pero tenemos que ver los principios de la palabra para que nuestra vida pueda ser edificada. Ahora, si bien es cierto que el apóstol está hablando acerca de dones espirituales, pero fíjense que el enfoque principal lo hallamos en la palabra edificar.
menos 4 veces el apóstol menciona que sea para edificación, y en otra da la insinuación de la misma idea de edificación. Pablo está sobre todas las cosas enseñando que los dones han sido dados para poder edificar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo a 1 Corintios 14, en el verso 5, en la Reina Valera. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Está queriendo decir el apóstol de que el don de profecía es mayor que el hablar en lenguas, o que el que es usado en profecía es mayor que el hablar en lenguas? En ninguna manera, hermanos. Evitemos la trampa de pensar que un don es mejor que el otro. Ya el apóstol Pablo en Corintios 12 nos habla de que todos los miembros son necesarios, todos los dones son necesarios. Entonces, algunos dirán: pastor, entonces ¿cómo podemos entender que el apóstol dice que el don de profecía es mayor que el de otros? Bueno, creo que si pudiéramos también recurrir a algunas otras versiones, nos podrían ayudar a entenderlo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, esta porción acerca de que el don de profecía es mayor, o el que profetiza es mayor, lo pone de esta manera: la profecía es superior que hablar en lenguas. Ahora, ponga atención, no está diciendo la persona que ejecuta la acción, sino la acción misma. No está diciendo el profeta es mayor que el que habla en lenguas. Está diciendo que la profecía es superior que hablar en lenguas. ¿Por qué lo dice? Ve en el mismo verso 5, dice: si hay lengua, si hay interpretación, eso es bendición para toda la iglesia. Recuerden, no se olvide, la palabra clave en este capítulo 14 es edificación. Dios quiere edificar Maranata, Dios quiere edificar nuestra vida, pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces encontramos que acá Pablo en ninguna manera está diciendo que el que él usaba el don de profecía es mayor. La misma palabra lo refuta eso. Y la Nueva Traducción Viviente lo pone de esa manera clara, que la profecía es superior. ¿Por qué dice que es superior? Porque las lenguas es un idioma desconocido. Y si no hay interpretación, usted no es edificado, solamente la persona que habla en lengua. Permítame darle, en base a esto, unas aplicaciones. Primero, óigalo bien, mi amado hermano. No ande buscando gente para que le dé profecía. Eso no es bíblico. No, mira, que yo conozco a alguien, te va a dar el teléfono, y cómo Dios lo usa en profecía. La Biblia no nos enseña eso. Nuestra vida no es regida por la profecía, es regida por la palabra de Dios. Amén. Pastor, ¿usted no cree que Dios no le pueda decir a alguien acerca de su vida? Oh, sí, hermanos. Escuche bien, yo no estoy negando que pueda suceder, pero lo que le estoy diciendo es que el patrón, la norma bíblica, es que nuestra vida es regida por la palabra de Dios, no por andar buscando profetas para que me digan lo que tengo o lo que no debo de hacer. En segundo, una aplicación más. Alabemos a Dios por los hermanos que Dios usa en los dones de profecía o interpretación de lenguas. Pero mis hermanos, no los pongamos en un pedestal como super espirituales o intocables. Son tan humanos como usted y como yo. Son tan frágiles como usted y como yo. La siguiente pregunta que mencionábamos: ¿cuándo es válido hablar en lenguas en público? Vaya conmigo por favor al verso 6. Vamos a estar leyendo una porción un poco larga. Capítulo 14, versos 6 al 12. Y veamos lo que el apóstol nos está diciendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, mire la pregunta que hace: ¿qué les va a aprovechar si no los hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Mire, bien sencillo. Hágale caso. Acá yo reconozco, no todos saben inglés. Algunos saben inglés. Otros dicen que saben inglés, pero no saben inglés. Y por eso necesitamos traductores cuando vienen gente que habla solo inglés. Pero, ¿qué le pareciera si viniera alguien que no nos va a hablar inglés?
inglés, sino que nos habla en otro idioma y se pone y empieza a hablar y a predicar. Usted dice, ¿qué estará diciendo este tipo? Y unos se empiezan a dormirse. ¿Por qué? Porque no entiende, es natural. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué sirve que yo venga a hablar en lenguas si ustedes no me van a entender? Mire, esa es la primera pregunta que hace, pero continuemos con el pasaje bíblico. Luego en el verso siguiente, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, que era como una arpa pequeñita que usted podía cargar en la mano, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Yo espero que usted esté viendo que Pablo está tratando de martillar el mismo pensamiento. Da una tercera ilustración. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mire, habla de el lenguaje, que es muy común en nosotros. Hay lenguajes en este país que usted quizás trabaja con gente que habla otro idioma y no lo entiende. Y se ha fijado que aún a veces entre hispanos no nos entendemos. ¿Qué significa esa palabra para usted? No, en mi país significa esta cosa. Ahora imagínense un lenguaje totalmente extraño a nosotros. Da la ilustración de la cítara, la pequeña arpa, da la ilustración de la trompeta, y todos los tres, Pablo está queriendo decir eso. Todo eso tiene un sonido, tiene un propósito, pero si no se sabe tocar, usted no sabe lo que significa. Mire luego lo que dice después. Así también vosotros, como que estuviera dando la conclusión de su ejemplo, ¿verdad? Si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, de nuevo vuelvo a usar la palabra así también, ¿qué está diciendo Pablo? Escuchen, pongan atención a la instrucción que el Espíritu Santo me está dando, no la instrucción del pastor Marroquín, la instrucción del Espíritu Santo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Edificación. Quiero que observe, y esta es la posición que ya actuó también Don. Pablo dice, abunden en los dones. ¿Qué le digo yo? Hermano, abundemos en los dones. Que los dones se manifiesten en nuestra iglesia. Pero, y Pablo lo dice, todo sea para edificación. Quiero que continúe conmigo en el verso 13 y luego el verso 19. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Pablo no está negando, no está diciendo aquí en esta iglesia vamos a quitar los dones porque hay mucho desorden. No, hermanos, está diciendo vamos a gozarnos y pedirle a Dios que nos dé dones, pero lo vamos a hacer para la edificación. Ahora, si usted habla en lenguas, dice Pablo, acuérdese en el contexto de la adoración corporal de la iglesia, pídale a Dios que le dé la interpretación. Mire el verso 19. Vamos a leer el verso 18. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Usted puede ver que en estos versículos se menciona mucho 3 veces la palabra edificar o la idea de poder hacerlo de esa manera. Ahora vaya conmigo al verso 27 y 28. Aquí vemos que el apóstol no prohíbe en ninguna manera el hablar en lenguas, siempre en el capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, aquí es donde entra, hermanos, entender la cultura y el tiempo en que se estaban viviendo. Recuerda, estamos hablando, habíamos mencionado que no tenían templos, se reunían en las casas de los hermanos. La casa, si era bastante grande, pues podían caber bastantes personas. Y aquí es donde el apóstol dice, acuérdense, no había música como hoy en día, micrófonos acá, estamos adorando a Dios. ¿Y quién escucha a usted su adoración, en su alabanza? Nadie. Usted puede estar hablando en lenguas y quizás los que lo van a escuchar son los que están alrededor, quizás.
Pero con toda la bulla y el ruido que hay de la música, no se escucha. Ahora, en esa época no tenían micrófonos, no tenían altoparlantes, o sea, y creo que varios de nosotros hemos estado en reuniones en casa donde pues no hay nada de eso y se ora y todo se escucha. Y se escucha a veces hasta cuando el hermano inspirado en la oración se queda roncando. ¿Por qué? Porque todo se escucha, hermanos. Entonces tenemos que entender ese contexto, porque algunos toman esto para decir, no, pues aquí todos hablan de Dios, y ¿cómo sabe que todos están hablando en lengua si ni pueden escuchar con toda la música que se está llevando a cabo, hermanos? Pero el apóstol Pablo quiere darnos directrices de cómo aprovechar estos dones, no para aplastarlos, no para decir que no se deben de llevar a cabo, sino para que sean de bendición. ¿Y qué es lo que dice? Hey, habla en lenguas, pero si Dios no te da la interpretación, quédate calmadito. ¿Cuántos sabían que se puede hablar en lengua sin estar levantando la voz? Sí, hermanos. Cuando usted habla en lengua no quiere decir que todo el tiempo va a empezar a gritar y a levantar la voz. Quitamos la palabra gritar, a levantar la voz. No es necesario, a no ser. No es necesario, a no ser. Y vamos a llegar a no ser. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, si Dios no te da interpretación, pues sigue alabando a Dios, pero calmadito. Hermano, yo quiero animarlo a usted a que hagamos lo que el apóstol Pablo dice. Si Dios le da lengua, dígale, Señor, dame a mí también el poder interpretar la lengua, para que todos seamos edificados. Permítame darle unas aplicaciones rápidas a esta pregunta. Uno, ya lo mencioné, no es necesario levantar la voz para hablar en lenguas, a no ser, fíjate bien, que sea el Señor el que le esté dando un mensaje. Hay una gran diferencia. Es cierto, nuestras emociones juegan un gran papel. Y en nuestra emoción, óigame, nos elevamos en la presencia de Dios y en ese momento pareciera que es solamente yo y Dios. Es acá, hermanos, donde tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros medios. Si escuchamos que alguien está empezando a levantar la voz, y acuérdense, a veces es difícil porque está con la música acá y quizás no la escucha. Pero si usted empieza a escuchar que alguien está levantando la voz, ¿sabe lo que podemos hacer? Lo que debemos de hacer, quedarnos quietecitos, callados y dejar que es lo que Dios va a decir. Que el hermano, la hermana levante su voz y quizás va a tener una palabra o quizás no va a tener una palabra. Pastor, y si no tiene una palabra, ¿qué debe hacer el hermano y la hermana? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Hable para sí mismo. ¿Qué se cree que quedito? Hermano, no, yo no creo que eso es así. Bueno, es lo que la palabra nos instruye. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Así que mi hermano, hermana y hermano, si usted está sintiendo, su corazón le palpita fuerte y oiga, usted siente que Dios quiere darle algo, tome la libertad para levantar su voz, porque si no la levanta, hermano, nadie lo va a escuchar. ¿Y qué vamos a hacer los demás? Vamos a escuchar, tal vez Dios en ese momento va a querer decirnos algo. En cierta ocasión, te voy a decir las experiencias que he tenido generalmente con el pueblo pentecostal hispano. No se oye cuando Dios quiere hablar porque todos estamos tan metidos que queremos la bendición y perdemos la bendición. Estaba en mi iglesia allá en Washington y en una ocasión una hermana dio una palabra, pero no se escuchó, hermanos. Mi hermana y yo un poquito logramos escuchar porque estaba cerca de nosotros, pero en ese momento todos estábamos en el fuego del Espíritu y que la palabra se dio y se perdió. Ahora, he estado en iglesias americanas, hermanos. La palabra se da y cae un silencio en todos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, soy hispano, pero a veces dejamos que las emociones nos controlen más lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Cuántos son hispanos acá? Amén. Sí, somos bien, o sea, dejamos que las emociones nos controlen a veces, hermanos. Ahora, con
con eso yo no digo que nuestros hermanos americanos son fríos como el Polo Norte, tampoco. Pero hermanos, necesitamos educarnos en estos aspectos. ¿Para qué? Para que todos seamos bendecidos. Lo tercero, si usted levanta su voz, habla en lenguas y no hay interpretación, haga lo que el apóstol dice, hable a sí mismo. Quién sabe si quizás no es usted a la que Dios le va a dar interpretación, tal vez sea otro hermano. Lea 1 Corintios 14, eso es lo que dice Pablo. Algunos se levanta hablando y otro allá dice, esto es lo que el Señor está diciendo. Oiga, y eso es tremendo y maravilloso, hermanos. Cuando Dios le da la interpretación a otra persona también. Entonces, hermanos, acuérdense, la palabra clave, ¿cuál es acá? Edificación. Edificación, hermano. No se me duerman, hermano. No es emoción, es edificación. Para que todos sean edificados. La otra pregunta que teníamos, ¿prohíbe el apóstol que las mujeres hablen en la congregación? Oiga, alguien en cierta ocasión me dijo un pastor, con las mujeres no te metas. ¿Por qué me lo han hecho? Verso 34, mira el verso 34, por favor. Hablando en el aspecto ministerial, me decía él. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. ¡Wow, hermanos! Algunas hermanas dirían, no problem, pastor. Y otras dirían, ay, me muero, pastor, si no hablo. Pero aquí se está refiriendo el apóstol, como que les dice a las mujeres que se callen. Miren, en el capítulo 12, cuando hablábamos del Espíritu Santo, los dones que Él ha dado, podemos ver que sin duda alguna Dios ha dado dones a todo su pueblo. Eso es lo que veíamos, hermanos. Los dones son para hombres, para mujeres. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, dice cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, y así dice el Espíritu, ¿verdad? Hablando del profeta Joel, en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, está hablando de que el Espíritu no hace acepción de género sexual. Hombre y mujer, Dios puede usarlos. Entonces, primero quiero recordarle eso. Luego también hay que leer el verso 26. También nos dice que todos pueden hablar en público siempre y cuando sea para edificación. Cuando Él habla acerca de aquellos que tienen un mensaje en lengua, Él no está diciendo a los hombres solamente, Él está hablando a toda la congregación, hermanos. Entonces, ¿cómo es que entendemos esto de que Pablo manda a callar a las mujeres? ¡Qué machista es Pablo! Quizás alguna mujer lo decepcionó y la agarró contra las mujeres. No, hermanos, no, de ninguna manera. Si usted observa, vamos a ir de nuevo al versículo 36, a qué clase de mujer le está hablando. Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, el verso 35, pregunten en casa, ¿a quién? A su esposo. Entonces vemos que este mandamiento, hermanos, porque es un mandamiento, pues lo voy a decir porque es un mandamiento, está dirigido ¿a qué mujeres? A las casadas. Entonces no había mujeres solteras en la iglesia. Pues había mujeres solteras, hermanos. Vamos a ver cuántas mujeres solteras hay acá. ¿Qué pasó? Todas están casadas de repente. Ok, bueno. Aquí en esta congregación todas las mujeres están casadas. Se declaró. Mire, esta es para las mujeres casadas. Vea de nuevo el verso 37. ¿Qué dice después? ¿Qué dice? Si alguien me lo lee en voz alta, por favor. Si alguno se cree profeta. No, perdón, el verso 35. La respuesta a la pregunta del verso 34 está en el 35. ¿Qué dice? Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en una congregación. Bueno, es casado, si tiene preguntas que le hable a su esposo. Mire, aquí el hermano acaba de leer eso. Y la esposa está ahí. El hermano Kamal hasta le ha echado el brazo a la esposa. Están juntos. Oiga, pastor, ¿cómo es esto que si le hace una pregunta al esposo es indecoroso? ¿A qué se refiere? Hermano, aquí es donde entra la cultura también. Acuérdense, estamos hablando de una cultura totalmente diferente a la de nosotros.
a veces por no entender esto sacamos conclusiones y enseñanzas que no están, hermanos. En la época de Pablo era costumbre que las mujeres y los hombres se sentaran separados, aparte de la cultura. Ahora imagínense ustedes, algunas iglesias hoy en día todavía lo hacen, allá en Europa y algunas en Centroamérica también lo hacen. Ahora imagínense ustedes que desde el próximo domingo, digamos, y los varones a la izquierda y las mujeres a la derecha. Así vamos a empezar a tener los cultos. Oye, no hay nada de malo en eso, no me vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que está malo, sencillamente que era parte de la cultura. Ahora imagínese usted, está acá su esposa oyendo la predicación, usted está acá y aquí es donde entra otro aspecto que debemos de considerar. La ciudad de Corinto era una ciudad donde había gente de diferentes países del mundo. El Imperio Romano se caracterizó porque abundaban los esclavos y los esclavos venían a veces de países donde no se hablaba ni griego ni latín. Ahora, la iglesia estaba compuesta por gente de la comunidad. Ahora imagínese usted, venía uno que había nacido como nuestros hijos han nacido acá, ¿verdad? Y a veces hablan más inglés que español. Pero viene otro que fue comprado de por allá lejos, hermanos, y no sabe bien el idioma, pero viene a la iglesia, conoce a Cristo y empieza a dar una enseñanza. ¿A cuántos de nosotros, tratando de hablar inglés, nos han entendido otras palabras? ¿Amén? O tal vez no es la palabra, pero la idea. Y después dice, no, yo no quería decir eso, pero eso fue lo que te entendí. Ahora, esto es lo que estaba pasando. Las hermanas estaban acá, el hermano acá, y venía un hermanito por ahí que quizás no hablaba bien el griego, hermano. Así como nosotros cuando hablamos inglés, algunos de nosotros, no todos. ¿verdad? Y nos sale una palabra y no es la correcta. Y la mujer le grita, oíme, hey Ernesto, ¿oíste lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué está haciendo? No está trayendo edificación, está trayendo desorden a la congregación. Era parte de la cultura, estar separados. Por eso es que Pablo dice, si alguna de ellas tiene alguna pregunta, que le hable, que le diga al esposo, ya después cuando ha terminado el culto. O sea que estas hermanitas, en medio del culto, en medio de la predicación, se paraban y le gritaban al esposo. No entendí, explícame, Ramón. No, mira vieja, lo que quiere decir es, ahora imagínense que se diera eso. Usted, el apóstol será porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Por eso está escribiendo, para corregir estas situaciones. Como les decía, hoy en día hay iglesias que acostumbran a que los hombres se sienten separados de las mujeres, pero esto en realidad es un aspecto más cultural que bíblico. Pero creo que podemos sacar, hermanos, algunas aplicaciones acerca del principio. Hay un principio que el apóstol Pablo nos está enseñando acá, que es de que todo debe de hacerse en orden en la casa de Dios. Permítame compartir con usted para nuestros tiempos y específicamente para nuestra iglesia. De las demás iglesias no sé, porque Dios no me ha puesto como pastor ahí, pero para nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Maranata, por lo menos unas 3 aplicaciones acerca de guardar el orden dentro de la casa de Dios. 1. Cuando estamos en la casa de nuestro Señor Jesucristo debemos demostrar respeto, hermanos, porque Cristo está acá. ¿En qué manera podemos mostrar respeto? Mira, absteniéndonos de toda conversación, tanto cuando se inicia como en el desarrollo del culto. A veces se puede estar predicando, cantando o al inicio y ahí están las voces. Y algunos tienen voces más fuertes, hermano, voces de predicadores quizás. Entonces debemos demostrar respeto porque Cristo está acá entre nosotros. Esto implica también el no quedarse a la entradita ya, hermanos. Mire, si alguien quiere hablar con usted allá afuera, ahí en el ¿cómo se diría? Pasillo. En el pasillo, en la antesala, pues díganle, hermanos, ahí después del culto hablamos. No se vaya a los baños a estar hablando allá, los baños son para los baños. No es sala de consejería, de conferencia, es para los baños, hermanos. ¿Por qué le digo eso? Hermanos, detrás de nosotros hay ojos de adolescentes, de niños que nos están viendo y nosotros, el ejemplo trae mucho, ¿verdad? Entonces,
evitemos eso. Segundo, otra aplicación, acuérdese de guardar, de mostrar respeto a nuestro Señor, es con nuestros hijos. Miren, no le demos la tableta. No le traiga juguetes de tableta y de celular. Toma, te doy el celular para que estés quieto. Eso no es enseñar a nuestros hijos, hermanos. Los estamos maleducando. Usted dirá, no, es que pastor, solo así lo puedo tener callado. Bueno, mire, usted ya está sembrando una semilla que después va a estar difícil cortar, hermanos. Entonces, evite de darle juguetes, el celular a su niño. Cuando usted se lo da, pues le está enseñando a no respetar la casa de Dios. Otra aplicación, mantener orden en la casa de Dios. Hermanos, el templo no es para estar revisando mensajes de Facebook o mensajes de texto. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? No se nota, hermanos. Como dijo por ahí alguien, soy guarín pero me fijo, hermano. ¿Y cómo sabe el pastor? Se quedan así. Y la gran luzota que les resplandece, no es la luz de la gloria de Dios, hermano. Sí, es cierto, ríase, hermano, relájese. Pero no sea relajo tampoco en la casa de Dios. No, pastor, es que me van a llamar. Enseñe a la gente a que respete su tiempo. Dígale, tú sabes que los domingos, los miércoles de tales horas estoy. No me estés molestando, que vas a venir y que no sé qué, y ya le hablaste a la tía. Hermanos, créanlo o no, cuando hacemos eso estamos mostrando falta de respeto a nuestro Señor Jesucristo. A veces yo decía, bueno, póngalo nada más en vibrador. El asunto es que a veces no pueden resistir la tentación de ver quién es el que está llamando y ahí lo están sacando. Y hermanos, pues seamos francos, todos somos humanos. ¿Qué pasa? ¿Me llaman? Tienen que seguir ustedes. Estamos acá y ahí está la cosa. Y no, ¿qué pentecostal si es el hermano? No, hombre, es el vibrador que ve. Y al fin usted lo mira, no lo apaga, solamente dice más tarde. ¿Y qué pasa? Y viene. Y como nosotros no somos curiosos, ¿verdad? Solo queremos ver, ojalá que el hermano no se vaya a tropezar por ahí. Distraemos. ¿Amén? Amén. Distraemos. No edificamos, hermanos. Y a veces viene gente que no es ni creyente, pero desde pequeña se le enseñó que aún en la iglesia donde iban tenían que mostrar respeto. Y nos miran a nosotros con todo eso y dicen, esta gente, ¿qué respeto le están mostrando a Dios? Ok. Puede ver todo esto. En la época de Pablo no había celulares, en la época de Pablo no estaba el Facebook, en la época de Pablo no tenían que estar sacándolo, hermanos. Era todo bien sencillo, pero hoy en día hay que educar a nuestra gente. Mi trabajo es educar a la congregación. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados, hermanos. Amén. Pero vamos a continuar. ¿Qué más podíamos hablar de las preguntas que veíamos? Mira el verso 29. Las profecías, decíamos, no eran examinadas. Mire lo que dice el verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Acuérdense, estamos hablando de la profecía corporal dada en el culto de adoración. ¿Cómo podemos saber si una profecía viene de Dios? Mire, estas son preguntas que debemos de hacernos. ¿El mensaje es bíblico? Dios no se contradice. Gracias. Dios no va a dar una palabra que contradice la palabra de Dios. Eso quiere decir que debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios, hermanos, para que no nos den gato por liebre. Segunda pregunta que podríamos hacer: ¿el mensajero está bien con Dios y el hombre? ¿O su testimonio está?
Tercero, el momento es oportuno. Perdón, el momento es oportuno, o sea, o está interrumpiendo la predicación, el llamado al altar. Mire, la gente está viniendo a los pies de Cristo y de repente dice, así dice el Señor. Y todos voltean a ver, hermano. Como le digo, no somos curiosos, solo interesados en saber qué está pasando. En ese momento tan especial en que vidas están siendo quebrantadas y liberadas del poder del pecado, todos viene la distracción y todos voltean a ver. Debemos de saber en qué momento dar la palabra para que todo sea para edificación. Y otro aspecto, hermanos, y esto es muy subjetivo. El motivo es correcto, o está manipulando la profecía a su favor. ¿Puede suceder, pastor? Sí, hermanos, somos carne. A veces, hermanos, pues queremos que nos digan las cosas que queremos escuchar. A veces que decimos cosas a favor nuestro, usando el nombre de Dios. Son 4 aspectos que debemos de considerar. Ahora, generalmente en las manifestaciones del Espíritu Santo con respecto a las lenguas, su interpretación, las emociones pueden ser fuertes como llorar. No hay nada de malo en llorar, hermanos. Es bueno. Es una buena terapia para el alma llorar. ¿Sabía usted eso? Y es buena para los ojos también. Le limpia a uno los ojos. Pero a veces, hermanos, puede suceder que en el momento en que se quiere dar la palabra, se llora más y no se entiende lo que se dice. Dice, ¿qué dijo, hermano? No, hombre, ¿qué dijo? No entendí. Pues claro, está llorando, hermano. No se le entendió nada. ¿Se acuerdan nosotros con nuestros niños? ¿Qué te pasa? Como la chilindrina, ¿verdad? Y me dice, hermano, a veces no se entiende y se pierde la bendición, mi hermano. Acuérdense, todo es para edificación. Pastor, que usted lo que está pidiendo, eso no es ni bíblico, eso es porque usted, como usted no es emocionado, quizás usted no tiene emociones, pastor. Oh, sí. Pero el propósito es que todos seamos edificados y bendecidos. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Con respecto a las profecías personales, mire, yo no tengo control de todo eso, hermanos. Pero le quiero decir que una y otra vez como pastor he tenido que tratar con profecías que le dan a los hermanos, de que Dios nos va a usar grandemente. No es algo nuevo, pero usted lo dice por mí. No, lo digo por todos estos años que he escuchado eso, hermanos. Primero, pues, déjeme decirle que sí, Dios nos quiere usar a todos grandemente. Esta es la palabra de Dios. La profecía viene para reafirmar tal vez algo que ya está en la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Usarnos de esa manera, pero no es cosa del otro mundo. Porque ya la palabra lo tiene establecido de esa manera. Ahora luego les dicen en qué manera lo quiere usar y eso es bendición también, hermanos. Ahora, esta es mi observación. Hermanos que reciben estas profecías, a veces en su inmadurez, quieren empezar a ser usados. Ya cuando algunas veces no están preparados todavía. Déjenme darle un ejemplo. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, ¿se acuerdan que era enseguecido? Lo manda a Antioquía y estando en Antioquía, Dios se le revela a Ananías, un discípulo. Y le dice, ve y ora por Pablo porque instrumento escogido me es este. Él dará testimonio de mí ante reyes y empieza a decirle todo lo que va a hacer Pablo. Ahora, llega Ananías, ora y de seguro, aunque la Biblia no le dice que el diálogo entre Pablo y se me acaba de decir el nombre, Ananías lo menciona, pero de seguro se lo dijo, porque cuando Lucas escribe, alguien le tuvo que decir a Lucas la revelación que Dios le dio a Ananías. Entonces vemos que Pablo recibió esa palabra, pero si usted observa,
Tuvieron que pasar muchos años para que él pudiera ser lanzado al ministerio misionero. El problema es que a veces veo impaciencia en el pueblo de Dios. Y en la impaciencia se lanzan a hacer cosas que tal vez no era el momento. Porque el carácter no está formado todavía. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios nos capacita y nos va a capacitar a ustedes con dones, con talentos, hermanos. Pero debemos de aprender a esperar en el momento de Dios para que la puerta se abra. Hay hermanos que reciben palabra y ya quieren irse, hermanos. Y quieren tirar. Y si le dice uno, mire hermano, espérese, lo miran a uno como un instrumento de Satanás que no quiere que usted florezca en el ministerio, hermano. Eso es lo menos que al menos su pastor quiere hacer. Solamente quiero asegurarme que usted esté preparado en talentos, en dones y en carácter. Ninguna profecía bíblica va en contra de la autoridad establecida por Dios, ya sea en el hogar, el trabajo o la iglesia. Lo voy a leer otra vez, se lo voy a decir. Ninguna profecía bíblica va en contra de la autoridad establecida por Dios, ya sea en el hogar, el trabajo o la iglesia. Nunca Dios le va a dar palabra hermanita para que se revele contra su esposo. Es que la convención de mujeres, Dios son, hermano, yo llamé a un número 1-880 esa mañana. En el hogar, en la iglesia, Dios ha establecido autoridades para el beneficio de uno. Trabaje por medio de esos canales, hermanos, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Y por último, ¿qué pasa si el Espíritu me toma, hermano, y empiezo y pierdo el control? Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 14, verso 29 al 33. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. No tenga temor en juzgar toda profecía, aunque sea personal, hermano. Usted no está pecando al hacer eso. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. No le llama la atención a usted que dice que está sentado. Mire la manera en que adoraban a veces ahí. Algunos sentados, otros parados. Pero todos estaban saturados de la presencia de Dios. La presencia del Espíritu era tan fuerte que se movía. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, o sea, animados. No está hablando de regañar, hermanos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué está escribiendo Pablo de que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas? Nuestras emociones deben estar sujetas a nosotros, hermanos. Y eso, lo voy a decir, como hispanos eso es bien difícil para nosotros. Porque si se trata de corregir eso, dicen, no, aquí el pastor no le da libertad al Espíritu Santo. ¿Qué diría Pablo? Ahora, acuérdense, está en el contexto de la adoración. Habla de la importancia de estar controlados, hermanos. No leí la parte donde dice, y si todos hablan en lengua y entra un indocto, un incrédulo, ¿qué van a pensar de ustedes? Que están chiflados. Esa es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice que están locos. Dice, pero si hay profecía, Dios puede usar la profecía para que ese hombre que no conoce a Dios o esa mujer reconozca que Dios está ahí y se tire de rodillas y reconozca a Dios en su vida. Mire cómo Dios puede usar los dones espirituales cuando se hacen de manera ordenada. Lamentablemente a veces hemos visto experiencias de que llega gente y miran que pues, unos andan por aquí, por allá y nosotros nos gozamos, pero ellos terminan asustados y ya no quieren regresar. Pero qué bendición la que tuvimos, pastor. ¿A costa de qué? De que un alma quizás no entregara su vida a Cristo, porque nosotros nos gozamos, pero ellos no lo entendieron. Mire, el apóstol habla y dice, hermano, no sean niños en su manera de pensar. A veces somos como niños en estas experiencias, hermanos. Nos ofende que nos corrijan. No, pastor, yo me voy de acá ahora.
hermano, lidie con capítulo 14 de Primera de Corintios. Pablo dice, no seamos niños de nuestra manera de pensar, maduremos. Mire, luego, Pablo sabía que esta enseñanza no iba a ser muy agradable para la iglesia de Corinto. Por eso vea el siguiente versículo, el 37, lo que dice. Si alguno se cree profeta, y algunos de ustedes dirán, pastor, no me creo profeta. Pero Pablo dice, y si aquellos dicen que no son espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo no dice lo que les escribo son mis sugerencias, no dice son mis consejos, son los mandamientos del Señor. ¿Cuál es el propósito de estos mandamientos? Para que todos seamos edificados. Hermanos, hay mucho que aprender en las cosas del Espíritu Santo. Y quizás a veces hemos fallado. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de que el Espíritu se mueva entre nosotros. Podemos aprender, hermanos. Amén. Quiero dejarle con estas palabras. Vamos a aprender a madurar en nuestra manera de pensar. Vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas y en nuestras reuniones, pero que todo sea para edificación. Y que cuando venga algún indocto, alguien que no conoce de Cristo, pueda decir, allí en esa iglesia había algo que yo no entiendo, pero me tocó. Hermanos, es mejor que salgan diciendo así, que digan, ahí a Maranata ya ni vuelvo ni todo. ¿Por qué? Porque estamos cerrándole la puerta a alguien que pudo haber conocido de Cristo, pero se fue con esa impresión. Dios nos da los dones para que podamos ser bendecidos, para que seamos edificados. Pero tenemos que aprender. Yo le invito, póngase en pie. Vamos a concluir. Esto no es para decir que aquí ya no se va a hablar en lenguas, porque ese no es el mensaje. Esto no es para decir que aquí pues toda manifestación del Espíritu tiene que ser cortada o que las emociones no van a fluir porque somos humanos con emociones que Dios nos ha dado. Pero todo esto es para que aprendamos a que todo debe de hacerse para edificación del pueblo de Cristo y para que otros vengan a Cristo también. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque, Señor, tú conocías que en el transcurso de la historia, en las manifestaciones de tu Espíritu, muchas veces quizás, por no ser doctrinados de acuerdo a tu palabra, se iban a cometer errores, como en la iglesia de Corinto. Y mi Dios, Comunidad Cristiana Maranata es una iglesia que te ama, anhela tu presencia y queremos sobreabundar en los dones espirituales, pero queremos, Señor, que pueda ser para edificar a todo creyente, aún a los que no te conocen, que aún ellos puedan experimentar la presencia tuya para volver de nuevo, regresar a tu casa y entregar su vida a ti. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por esa libertad que nos das. Pero ahora también oro por tu pueblo, oro que la bendición tuya fluya en sus vidas, que tu rostro ilumine su caminar en esta semana. En el nombre de Jesús, amén.